pasar a compartir pantalla. Profe, Sí, entonces, o sea, hoy veríamos todo lo que es la teoría tipo de los apuntes que había que leer. exactamente. Sí, sí. Santiago, no sé si estás ahí porque te puse como hospedador, te tendría que haber puesto como co-anfitrión. Sí, estoy acá, Juan. Si puedes ponerme como hospedador y te pongo como co-anfitrión, así puedo compartir pantalla. Vos sabés que yo no estoy. A ver. A ver, ahí te digo. Pásame o poneme como co-anfitrión amigo, o habilitame la opción de compartir pantalla. Como más Ahí está, fíjate si. ahí está. Pero bueno, te puedo poner como. Acá está, co-anfitrión, ahí está. Ahí va. ¿Podés compartir ahora? Sí, ahí sí. Va. Reacciones. Es que no me aparece el PDF. ¿Cómo? ¿No te lo abre? Puedo compartir pantalla, pero cuando aparece la ventana para compartir el PDF.
No sé por qué. Ustedes lo tienen a mano ahí, chicos, por las dudas, y de último lo van pasando ustedes, porque no sé por qué no. Me lo debería permitir. Profe, no sé si soy yo, pero lo escucho todo cortado. Sí, yo lo tengo, Diego. Perdón, Juan. Estoy pensando. Ahora a ¿Me ver puede si lo puedo compartir? compartir. Sí, sí, seguramente. No sé por qué no me aparece la opción de compartir el PDF. A ver ahí. Buenísimo. Espérame ¿Todos lo pueden ver, que... chicos? Sí, se ve. Sí, Sí, sí. profe. Bien. Bueno, si puedes pasar a la siguiente, Santiago. Dale, vos andás avisándome, yo me muteo para no hacer ruido. Dale. Bueno, chicos, ahora sí vamos a arrancar finalmente. Bueno, como les decía, vamos a ver lo que es la parte de presupuesto, sobre todo la parte teórica. En principio vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que es un presupuesto. Si nos ubicamos en lo que estuvimos viendo hasta ahora en la materia, fíjense que nosotros arrancamos viendo conceptos como misión, visión. Una vez que tenemos bien en claro acerca de la misión y la visión, pasamos a la definición de los objetivos, para luego, con estos tres conceptos, pasar a desarrollar las estrategias y las actividades con las cuales vamos a conseguir, digamos, esas estrategias y vamos a tratar de conseguir esos objetivos. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es traducir todas esas estrategias, esas actividades y esos planes de acción, los vamos a tratar de traducir a valores numéricos para poder cuantificar, digamos, esos planes de acción, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que, como dice ahí, un presupuesto es la expresión monetaria de los planes. Cuando nosotros estamos presupuestando, lo que vamos a hacer es hacer como estimaciones, no como en realidad, vamos a hacer estimaciones de ciertas variables, tanto internas como externas de la organización. Y también vamos a, digamos, estimar no solamente cuestiones como podrían ser los ingresos por ventas que vamos a tener, los costos que vamos a incurrir durante el ejercicio, las inversiones que vamos a llevar adelante durante el periodo que vamos a presupuestar, los sueldos que vamos a pagar, sino también que vamos a tener que hacer estimaciones acerca de variables externas a la organización, como pueden ser la inflación, el índice de precios al consumidor, los aumentos de sueldos que puedan suceder durante el periodo que vamos a presupuestar. Si somos una empresa que exporta, quizás también haya modificaciones en los aranceles de exportación. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es eso, estimar variables internas y externas de la organización dentro de un determinado periodo, ¿sí? El presupuesto que nosotros vamos a trabajar es un presupuesto, o sea, lo que vamos a ver en la teoría es un presupuesto integral que está compuesto por tres grandes presupuestos. Por un lado vamos a tener el presupuesto económico, por otro lado vamos a tener el presupuesto... ¿Se puede seguir la siguiente filmina, Santiago? Vamos a tener el presupuesto económico, el presupuesto financiero y el balance proyectado. El presupuesto económico, básicamente, no sé si ustedes tendrán, si recordarán lo que vieron en Contabilidad 1 acerca de los estados de resultados, pero básicamente el presupuesto económico es un estado de resultados proyectado, ¿sí? En este presupuesto económico, lo que vamos a ver son los saldos de las cuentas de ganancias y de pérdidas que vamos a obtener, digamos, presupuestando las distintas actividades que vamos a llevar adelante. A partir del presupuesto económico, lo que vamos a poder obtener es, en definitiva, el resultado del periodo que estamos presupuestando, que puede llegar a ser una ganancia o una pérdida, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta y que revisen los conceptos de las cuentas sobre las cuales vamos a trabajar, porque como les decía, en el presupuesto económico nosotros vamos a trabajar solamente con cuentas de resultado positivo y de resultado negativo, ¿sí? Y cuando nosotros vayamos a registrar digamos, las operaciones del presupuesto económico, vamos a tener en cuenta lo que es el criterio de lo devengado. No sé si recordarán también los conceptos de criterio de devengado y percibido. Sí.
Perdón, se me cortó. Dijiste que hay que tener en cuenta qué pasivos y activos no escuché. No, para el presupuesto económico lo que vamos a tener en cuenta son las cuentas de resultado positivo y negativo, las cuentas de resultado, ¿sí? Y el criterio que tienen que tener en cuenta para registrar las operaciones es el criterio de lo devengado. No sé si recordarán de contabilidad 1, el criterio de devengado y lo percibido, pero el criterio de lo devengado lo que dice es que lo vamos a registrar en el momento en que se produjo el hecho económico, ¿sí? Que luego produjo alguna obligación o algún derecho, ¿sí? Contrario a lo que dice el criterio de percibido, que es lo que es el criterio que utilizamos para el presupuesto financiero, que dice que nosotros vamos a registrar la operación en el momento en el cual efectivamente hacemos el pago de la obligación o el cobro de algún derecho, ¿sí? Por ejemplo, para que quede un poco más claro, si nosotros hacemos el presupuesto del último trimestre del 2021, octubre, noviembre, diciembre, y hacemos una compra de materia prima, por ejemplo, ahora en octubre, por ejemplo, el 18 de octubre del 2021, pero la vamos a pagar recién el 18 de diciembre del 2021, en el presupuesto económico nosotros vamos a registrar esa compra en el mes de octubre, pero en el presupuesto financiero vamos a registrar esa compra en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque en el mes de octubre es en el mes que efectivamente nace la obligación, en el mes que, digamos, que se produce el hecho económico, mientras que en diciembre es en el momento en que efectivamente se produce el pago de esa compra, ¿sí? ¿Se entendió la diferencia entre devengado y perseguido? Sí, se entendió. Sí, ¿Sí? profe. Perfecto. Esto es muy importante que tengan en cuenta y que lo tengan bien en claro a la hora de hacer los presupuestos, tanto económico como financiero. Por otra parte, el presupuesto financiero, como dice ahí, es una proyección de ingresos y egresos de fondos que va a suceder, digamos, dentro del periodo que nosotros estamos presupuestando. Y en este caso, el resultado que nos va a brindar el presupuesto financiero es la existencia de superávit o déficit de fondo durante el periodo que nosotros estamos presupuestando, ¿sí? Y por último, el presupuesto integral. Bueno, y como dije, el presupuesto financiero vamos a tener en cuenta el criterio de lo percibido para llevar a cabo las registraciones de las operaciones. Y por último, el presupuesto integral también se Profe. conforma. Sí, Disculpe, ¿puede repetir lo que arroja el presupuesto financiero? el presupuesto financiero lo que arroja es el superávit o déficit que se va a obtener durante el periodo que vamos a estar presupuestando. ¿Sí? ¿Se escuchó bien? Sí, profe, ¿y ahí se utilizan cualquier cuenta? Ahí solamente lo que vamos a tener, o sea, ya no diferenciamos entre cuentas de pasivo, activo o de resultados, sino que ahí vamos a tener en cuenta las cuestiones que fuimos pagando, cobrando los ingresos y los egresos de fondo durante el periodo. Por ejemplo, en el caso que habíamos nombrado anteriormente de la compra de materia prima, dentro de ya vamos a ver más adelante la estructura de ambos presupuestos, el presupuesto económico y el presupuesto financiero, pero en el caso del presupuesto financiero, dentro de los egresos vamos a tener, como por ejemplo, proveedores, en donde haríamos la registración de la compra que mencionamos en el ejemplo, por ejemplo. ¿Sí? Gracias, profe. Y el balance proyectado, que también no sé si recuerdan el estado de situación patrimonial. Básicamente el balance proyectado es una situación patrimonial al cierre del periodo proyectado. Nosotros vamos a tener una situación a inicio del periodo y luego, una vez que se vayan desarrollando todas las actividades y todas las operaciones, vamos a tener una situación patrimonial a cierre de periodo. Y en este balance proyectado sí vamos a tener en cuenta solamente las cuentas de activo y de pasivo, ¿sí? Pero principalmente nos vamos a centrar en lo que es esta materia, nos vamos a centrar en lo que respecta al presupuesto económico y al presupuesto financiero.
Santiago, si puedes pasar a la siguiente. Bien, como les decía, lo siguiente que vamos a estar hablando y comentando un poco hoy es acerca del proceso de presupuestación, ¿sí? Este proceso de presupuestación arranca con una estimación de los valores de variables básicas. En esta estimación es lo que les comentaba anteriormente acerca de variables quizás externas a la empresa, como pueden ser la tasa de inflación, el índice de precios al consumidor, la tasa de los aranceles de exportación, cuestiones como el empleo o cuestiones referidas a las remuneraciones, si hay alguna proyección acerca de cuánto pueden llegar a aumentar los sueldos que debemos afrontar durante el periodo que estamos presupuestando. Es decir, en este caso vamos a hacer esa estimación de esas variables básicas, ¿sí? Una vez que tenemos esa estimación, que bueno, la vamos a hacer en base a información no solo de tendencias o de proyecciones de una situación histórica, sino también en función de la información que tengamos de organismos oficiales, por ejemplo. Luego de esta estimación de estos valores, de estas variables básicas, vamos a pasar a la confección del plan de cuentas. En este caso, en lo que respecta a los presupuestos, es muy conveniente que el plan de cuentas que nosotros utilicemos para presupuestar coincida con el plan de cuentas que utilicemos en la contabilidad diaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a establecer un presupuesto donde utilizamos determinadas cuentas, determinados rubros, donde, por ejemplo, podemos hacer ventas por zona geográfica, ventas por producto, ventas en función de la modalidad de venta. Entonces, nosotros vamos a hacer la apertura de una determinada apertura de rubros para presupuestar, y eso se tiene que respetar luego cuando estamos registrando las operaciones diarias en la contabilidad, para que una vez que nosotros lleguemos al fin del periodo que estamos presupuestando, podamos hacer una comparativa entre lo presupuestado y lo real, y podamos ver en qué medida se cumplió lo que presupuestamos y cómo fueron esos desvíos, si es que hubo desvíos, ¿sí? Ustedes imagínense que si nosotros presupuestamos, hacemos un plan de cuentas en donde hacemos una apertura de rubro de una determinada manera, pero después registramos las operaciones de una forma distinta o en otras cuentas, después cuando querramos hacer la comparación entre lo presupuestado y lo real, va a ser difícil digamos, de armonizar esa información, y esa comparación no la vamos a poder hacer, o por lo menos no va a reflejarlo la realidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros armemos un plan de cuentas para un presupuesto, tengamos en cuenta de utilizar el mismo esquema y la misma lógica para hacer la registración de la contabilidad diaria, ¿sí? Lo siguiente que hay que tener en cuenta en el proceso de presupuestación son los presupuestos parciales. Si bien nosotros en principio hablamos de un presupuesto integral que está conformado por tres grandes presupuestos, que es el presupuesto económico, el financiero y el balance proyectado, a su vez tenemos presupuestos parciales, ¿sí? Para poder llegar a esos tres grandes presupuestos. Estos presupuestos parciales pueden ser, por ejemplo, los presupuestos de ventas, presupuestos de compras de materias primas, digamos, presupuesto variable de producción, presupuestos de costos fijos, presupuestos de inversiones, presupuestos de costos de comercialización, presupuestos de costos de administración. Es decir, cada área, en función de cómo se organice la empresa, los distintos sectores van a ir armando sus propios presupuestos, que luego el área encargada de elaborar los presupuestos, el presupuesto integral, va a recolectar toda esa información, va a llevar a cabo un análisis y una recopilación de toda esa información para luego resumir toda esa información en los presupuestos integrales. Estos presupuestos parciales a su vez tienen que seguir un cronograma, una secuencia, porque imagínense que muchos de estos presupuestos están vinculados unos con otros, ¿sí? El presupuesto de ventas seguramente va a ser el punto de partida, porque a partir de lo que nosotros proyectamos vender,
vamos a definir los planes de producción, vamos a definir los planes de compra. Después, quizás en función de lo que nosotros proyectamos vender, quizás los planes de producción que tenemos no llegan a cubrir la venta que está esperada, entonces puede ser que sea necesario hacer alguna inversión en bienes de capital para poder aumentar la capacidad de producción y así poder llegar con la producción y con el nivel de ventas. Entonces, fíjense que estos presupuestos parciales, muchos están vinculados unos con otros, entonces hasta que un determinado presupuesto parcial no se culmine, no se termine, el siguiente no se puede llevar adelante porque no tiene la información necesaria para poder hacer esa estimación, ¿sí? A eso sobre todo nos referimos con lo que respecta al cronograma. El cronograma es, en principio, establecer, tener bien claro cuáles son las actividades necesarias para poder llevar adelante todo el proceso de presupuestación, todo lo que hay que hacer, definir fechas estimadas en las que se van a llevar adelante, o fechas límites en las cuales esas actividades tienen que estar culminadas para poder llegar a tiempo a hacer un presupuesto de un periodo determinado. Muchas veces cuando nosotros hacemos un presupuesto, vemos que se llega a la última etapa del presupuesto, donde se busca la aprobación de ese presupuesto, muchas veces esto es necesario que sea revisado y hace que tengamos que volver para atrás en todo este proceso. Entonces, a la hora de hacer este cronograma y esta secuencia de actividades, también hay que tener en cuenta esto. Si nosotros, por ejemplo, queremos presupuestar el último trimestre del año 2021, no vamos a esperar hasta no sé, el 25 de octubre para tener listo el presupuesto, porque ya el periodo que estamos presupuestando ya está corriendo. Sería mucho más prudente tener listo el presupuesto un par de semanas antes para poder dar tiempo a esa aprobación para poner en vigencia ese presupuesto, porque además ustedes tengan en cuenta que en función de la información que arroja el presupuesto acerca del superávit que haya en el presupuesto financiero o los resultados de ganancia o de pérdida que se esperan, a partir de eso también se van a tomar decisiones y puede que se quieran cumplir ciertos objetivos, por eso es que es necesario que se considere esta etapa de revisión del presupuesto, ¿sí? Después, la siguiente etapa que vamos a tener en cuenta es lo que les decía, la recopilación y el resumen y el análisis de los presupuestos, de toda la información necesaria que fuimos recolectando, ¿sí? Seguramente va a haber alguien encargada de presupuestos, en muchas organizaciones de hecho hay alguien encargada de presupuestos que hace toda esta recopilación, va a mandar, digamos, toda esta información, la va a recopilar, la va a resumir, le va a analizar, le va a ver digamos, la coherencia que tiene esta información, ¿sí? Una vez que se hace todo esto, esta recopilación, ¿sí? Esta información que se va recopilando es la que va apareciendo por fuera de los procesos parciales, digamos. Exactamente, sí. Esta información es lo que cada sección hace cada todos los presupuestos parciales, digamos, dando la información para que luego el área de presupuesto encargada de llevar adelante el presupuesto integral lo lleve a cabo. Sí. La siguiente etapa, que es la parte de registro en la contabilidad presupuestaria, es básicamente el área encargada del presupuesto, desarrollando el presupuesto que se dice anteriormente, presupuesto financiero, presupuesto económico y el balance proyectado. Va a registrar las valoraciones que sean necesarias para poder resultar y dándoles un valor monetario a todas esas operaciones que le fueron informando desde los actores. ¿Sí? Luego va a pasar a la evaluación de vigencia que se anteriormente, en general a cargo de directores, estamos hablando de la empresa. Y acá puede darse que decía, en
esta revisión puede ver etapas anteriores, ¿sí? Puede ser que se queden con los presupuestos parciales para que entonces los sectores puedan hacer una revisión de esto que ellos presupuestaron en el principio para poder hacer los ajustes necesarios para llegar a la aprobación del presupuesto debido y luego en vigencia. Y luego por último, desde el proceso de presupuestación, vamos a tener ese control presupuestario, que esto se va a dar una vez que el periodo que estamos en presupuesto finalice y podamos ver lo que efectivamente se dio en este periodo. ¿Sí? Y ahí vamos a hacer una comparación, básicamente, entre lo presupuestado y lo que efectivamente se dio, y ahí vamos a poder ver si hubo desvíos, cuáles fueron también las causas de estos desvíos. Puede ser que las causas de estos desvíos sean por cuestiones que se podrían haber evitado con una buena planificación previa. ¿Sí? Esto es básicamente a grandes rasgos lo que es el proceso de presupuestación. ¿Alguna consulta acá? Sí. El registro de la contabilidad presupuestaria es básicamente el área encargada de llevar el presupuesto, de registrar todas las operaciones que de la información que fueron marcadas anteriormente en los presupuestos parciales y en definitiva lo que se va a lograr con este registro es la elaboración de los tres presupuestos que mencioné en un principio: el presupuesto económico, el financiero y el balance proyectado. ¿Alguna otra consulta? Vamos bien, se escucha bien por las dos, porque veo que algunos se le corta y no sé si se le da internet. Se escucha bien. Bien. También estoy hablando un poco rápido, chicos, avísenme, pues yo soy de hablar rápido, si se le rápido me preparo, no hay problema. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es adentrarnos un poco en estos tres tipos de presupuestos que vamos a ver más en detalle. Primero vamos a ver un poco el presupuesto de ventas y luego vamos a pasar a hablar un poco sobre los presupuestos económicos y el presupuesto financiero. Si alguien quiere hacer alguna pregunta por los dos. Bien. Bueno, el presupuesto de ventas, como dice ahí, es el punto de partida de todo el proceso, ¿sí? En función de lo que la empresa quiera vender en un determinado periodo, a partir de ahí, de lo que planifique vender, se van a ir planificando todo el resto de las actividades que se llevan adelante en la empresa. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos llegar a vender una determinada cantidad de productos en 3 meses. Hay que empezar a planificar todas las actividades que son necesarias para poder llegar a ese objetivo. ¿Sí? Ya sea desde las partes de producción, quizás nosotros queremos llegar a un determinado nivel de ventas y para llegar a ese determinado nivel de ventas tenemos que organizar el proceso de producción, quizás tenemos que, no sé, organizar más turnos de producción de los bienes que estamos vendiendo, quizás necesitamos un poco más de inversión en publicidad, en promoción, quizás tenemos que modificar los canales de distribución, capaz que tenemos que agregar algún tipo de modalidad de venta. Entonces ustedes piensen que a partir del nivel de ventas al que la empresa quiera llegar, es que se planifica todo lo necesario, todas las actividades necesarias para poder llegar a ese objetivo. Los componentes a tener en cuenta a la hora de elaborar este presupuesto de ventas van a ser, como dice ahí, la venta normal, los productos nuevos lanzados, los productos nuevos a lanzar y los negocios especiales. Lo que es la venta normal se trata de todos aquellos bienes y servicios que la empresa ya tiene instalados en el mercado, ¿sí? Básicamente lo que tiene que hacer la empresa acá es estimar cuánto va a vender de esos productos que ya tiene instalados en el mercado en el periodo que estamos presupuestando. Muchas veces, si cuando nosotros hicimos el estudio de las variables básicas,
no hay grandes cambios en lo que respecta a el índice de precios, o también hay que tener en cuenta cuestiones como la preferencia de los consumidores, la participación de mercado, etc. Si no hay grandes cambios en lo que respecta a esas variables básicas que estudiamos en un principio, seguramente la estimación de esta venta normal de los productos ya instalados en el mercado va a ser en función de lo que sucedió en periodos anteriores, ¿sí? Nosotros vamos a analizar qué tendencia se fue sucediendo en periodos anteriores y, repito nuevamente, si no hay nada que nos indique que va a pasar otra cosa, si no hay una otra variable que veamos que pueda llegar a modificar esa tendencia, seguramente vamos a seguir con esa misma tendencia. Esa tendencia puede ser una tendencia positiva, puede ser que estemos vendiendo cada vez menos, puede ser que estemos vendiendo cada vez más, esa es una tendencia positiva, o puede ser que sea una tendencia quizás estacional, que haya picos de venta en algunos meses, en otros puede ser que la venta disminuya y así. Pero en definitiva, lo que se hace con la venta normal de los productos ya instalados en el mercado es eso, es estudiar lo que sucedió en periodos anteriores, y si no hay nada que nos indique que esta tendencia se va a revertir o se va a modificar, seguimos con esa misma tendencia, ¿sí? Por otro lado, tenemos los productos nuevos lanzados, que estos son aquellos productos que la empresa recientemente ingresó en el mercado. Entonces, como son productos nuevos que ya están instalados en el mercado y que buscamos posicionar y que buscamos ganar cierta participación de mercado, seguramente no vamos a poder hacer este análisis histórico de los datos de venta que hayan sucedido en periodos anteriores, por esto mismo que les digo, de que son productos nuevos. Pero cuando nosotros lanzamos un producto al mercado, a partir de las investigaciones de mercado podemos establecer un objetivo de venta o un objetivo de absorción de participación de mercado. Entonces, vamos a tratar de llegar a ese objetivo de una forma, digamos, escalonada. Entonces vamos a planificar las ventas hasta poder llegar a ese valor objetivo, a ese nivel de ventas objetivos que nos producimos en un principio. También puede suceder de que desistamos de llegar a ese nivel de ventas por X motivo. Quizás la acción de la competencia fue mucho más agresiva, entonces se nos hizo mucho más complicado poder llegar a ese nivel de ventas. Quizás los gustos o las preferencias de los consumidores cambiaron, entonces no es posible poder llegar a ese nivel de ventas que nos habíamos puesto como objetivo cuando lanzamos el producto. Pero bueno, cuando nosotros ya sea lleguemos a ese nivel de ventas que nos pusimos como objetivo o no, una vez que lleguemos a esos valores, ya se va a comportar como si fuese una venta normal, digamos. Exactamente, como dice Franco, hay que tener en cuenta todas las variables. No sé si hay alguien más que esté haciendo preguntas. Bien. Estamos en productos nuevos lanzados. No sé si se va entendiendo hasta acá. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Después lo otro que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer el presupuesto de ventas son los productos nuevos a lanzar, que en este caso son productos que no están en el mercado en este momento, sino que la empresa puede estar planificando el lanzamiento de algún nuevo producto dentro del periodo que estamos presupuestando. En este caso, lo que hay que tener en cuenta y bien definido es el momento en que se va a hacer ese lanzamiento de esa venta. No hay problema de final, no hay drama. Me perdí entonces. Lo que hay que tener bien definido, si querés volver atrás, Santiago, no hay problema. Lo que hay que tener bien definido en el caso de los productos nuevos a lanzar es el momento en que vamos a hacer el lanzamiento del producto al mercado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, si nosotros estamos presupuestando todo un año, no es lo mismo hacer la estimación de ventas si nosotros vamos a vender a partir de marzo que si vamos a vender a partir de agosto. Entonces es muy necesario que ese momento, ese lanzamiento,
esté bien definido para poder estimar las ventas a partir de ese momento. Y luego, como es un producto nuevo, obviamente no vamos a tener datos históricos, entonces sí o sí el nivel de ventas objetivo va a ser lo que resulte de las investigaciones de mercado que se hayan llevado adelante previamente cuando se hizo el estudio de lanzamiento del producto, ¿sí? Entonces, estas son las dos cosas más importantes que hay que tener en cuenta cuando queremos presupuestar las ventas de productos nuevos a lanzar. La fecha en la que nosotros estimamos lanzar el producto y además lo que haya resultado de la investigación de mercado para poder establecer el nivel de ventas en ese periodo. Después, lo último que vamos a tener en cuenta en lo que es el presupuesto de ventas son los negocios especiales. Que estas son, digamos, no forman parte, si bien forman parte de la actividad de la organización, pero quizás no la actividad principal. Pero que igualmente hay que tener en cuenta, hay que, digamos, planificarlas para que sean igualmente rentables. Esto puede ser, por ejemplo, una empresa que quizás tiene bajos o valores de exportación muy bajos, entonces lo puede estudiar como un negocio especial, o si, por ejemplo, hacemos algún tipo de tercerización de servicios, por ejemplo, cuando tenemos capacidad ociosa en la producción, pero bueno, son cuestiones que hay que tener en cuenta de todas formas, por esto que le decía, para que igualmente sea un negocio rentable. Hola Diego, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan Juan? ¿Cómo andan chicos? Bien, bien. Buenas Hola tardes. Diego, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Santiago, ¿Cómo les va? ¿cómo andan? Marcela. Hola ¿Qué tal? Marcela, ¿Cómo ¿cómo Marcela, andás? ¿querías aprovechar a comentar lo del TP? ¿Ahora? Bueno, no interrumpo la clase justo ahora, No, como te veía ahí, digo, si como ustedes querías. quieran. Bueno, quieren dejar de compartir un segundito, vamos a hacerlo muy breve. Bueno, ahí corto. Ahí está. Bien. Bueno, ¿podrían prender la cámara los alumnos que están presentes? Así por favor los veo. Ahí está. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Bueno chicos, la semana pasada, como habíamos quedado, les subimos las correcciones. Hubo alguna cuestión técnica que estaban visibles en principio las correcciones del cuestionario, pero por suerte algunos se contactaron conmigo o circunstancialmente me avisaron y